¿Qué sigue después de Marx? ¿Se puede realmente reconstruir el materialismo histórico? Pues esta es una de las preguntas que abordará el sociólogo Jürgen Habermas en su libro, pues justamente titulado Después de Marx. Así que una cordial bienvenida a esta serie de videos donde empezaremos a analizar este libro Después de Marx, y realmente la intención de estos videos es ir acompañándoles la lectura que ustedes hagan. No sé si considerarlo como una síntesis o como un resumen, más bien lo vería como una cuestión de acompañamiento en la lectura o como un comentario extendido de parte del texto que vamos a ir leyendo. El libro, la verdad es que lo dividí en 12 partes, o sea, la intención es hacer como 12 videos hablando de este libro. Es un tanto extenso si se quiere ver así. A mí la verdad es que me gusta dividir los videos en libros pequeños, libros medianos, libros grandes y libros extra grandes, ¿no? Digamos, los libros pequeños son menos de 200 páginas, los libros medianos son de 400 páginas, los libros ya grandes son de 600 páginas y extra grande ya son 800 o 1000 páginas. Este libro pues podemos dividirlo o considerarlo como un libro mediano, son más o menos 400 páginas, así que vamos a darle, vamos a leer este libro y vamos a ver qué elementos podemos ir rescatando. De entrada ya el título es bastante incitante, ¿no? Nos dice Después de Marx. ¿Qué pasa después de Marx? De hecho, este libro fue escrito en 1976, todavía no cae el muro de Berlín, pero ya es como la fase post-stalinista, ¿no? Ya se saben muchas de las cosas que ocurrieron. El otro subtítulo que tiene se llama Reconstrucción, la reconstrucción del materialismo histórico. Y precisamente Habermas en la primera página nos va a dar como su definición de reconstruir una teoría y nos va a decir: reconstrucción significa, en nuestro contexto, que se procede a desmontar una teoría y luego a recomponerla en una nueva forma con el único objetivo de alcanzar mejor la meta que la misma teoría se ha impuesto. La intención de Habermas es como reconstruir el materialismo para lograr alcanzar la meta que se había propuesto el materialismo originalmente. Algo interesante también de este libro es que es previo al libro de la teoría de la acción comunicativa, que si hay gente que está familiarizada con Habermas, probablemente diga, ok, esa es como su obra cumbre o su obra más importante. Bueno, en este libro se esconden como los elementos previos. También otro tema interesante, como un chismecito o anécdota, sería que en este libro básicamente nos está dando como un previo a la teoría de la acción comunicativa, pero además es un libro que, como dije, se publica en el 76, pero acá en México llega, o sea, al español propiamente se traduce apenas, o sea, en el 2023. Es un libro que por eso me llamó la atención conseguirlo, porque no es un libro que se haya podido conseguir traducido, ¿no? en años anteriores. Entonces, dice lo primero, dice: este libro es indispensable. Habermas llevó a cabo una exhaustiva revisión de la teoría marxista, del materialismo histórico, marco conceptual tan influyente en Europa, y sigue siendo objeto de revisión y crítica profunda. Además, dice lo siguiente: inscribiéndose en el movimiento de la crítica del análisis marxista de la sociedad y profundizando al mismo tiempo en este análisis, ¿no? Dice, publicado originalmente en el 76, lo que les había comentado, aprovechó las nuevas aportaciones de las ciencias sociales para recomponer esta teoría en su espíritu renovador y así alcanzar con mayor facilidad la meta que se marcó, teniendo en cuenta el contexto de finales del siglo XX, totalmente transformado por el capitalismo. Se propuso fundar una política enraizada en el lenguaje, capaz de liberarnos de los engaños de la ideología que obstaculizan la comunicación libre. O sea, ya aquí nos está diciendo como un poco la intención del autor, de lo que busca el autor. Sí, busca revivir o revitalizar el materialismo histórico, pero además nos está diciendo que lo que quiere es como traer como las nuevas teorías, como lo que está en boga, lo que está sonando por ahí de los años 70, y que además dice que lo que quiere es como alejarnos de las ideologías, pensando esta idea de ideología muy en el sentido muy clásico de Marx, ¿no? Como de, ok, tenemos como ideas equivocadas y hay que ir avanzando, entonces hay que lograr como comunicarnos de mejor manera, como evitar como estos engaños comunicativos, y esto es como el propósito. Si dije que el libro lo dividí en 12 partes, pues esta primera sección también la dividí en 12 puntitos muy, muy concisos, ¿no? Que, no sé, como aluciendo a Jordan Peterson, ¿no? Si Peterson dice mis 12 reglas para la vida, pues aquí diremos nuestras 12 primeras tesis, ¿no? Del texto de Habermas, ¿no? Que nos permitirá como adentrarnos, ¿no? A estas ideas. Primera tesis, ¿no? Empecemos ya de lleno, ¿no? Dejemos ya tanto preámbulo. Primera tesis, ¿no? Dice, mala filosofía. Es la primera tesis. Dice, lo que nos está diciendo aquí Habermas es que los planteamientos del materialismo tenían una tendencia cientificista. ¿Esto qué significa? Que tenía una visión como, quizás como de despreciar la filosofía. Quien esté familiarizado con este tipo de temáticas sabrá que está muy popularizada en ciertos marxistas muy ortodoxos, esta idea de no, es que eso es metafísico, no, es que eso es idealismo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso es como una crítica de decir, bueno, hay una cuestión del cientificismo, ¿no? Está reprimiendo los planteamientos filosóficos. Y dice, cuidado
cuidado, primera red flag, primera advertencia, ¿no? Si nosotros elegimos mal los conceptos, vamos a hacer una mala filosofía. De hecho, el cientificismo, que trata como de preponderar los conocimientos científicos, es en sí mismo una filosofía, una forma de abordar, una forma de comprenderlo, ¿no? Y entonces dirá, la mala filosofía es reprimir los planteamientos filosóficos en pro de un conocimiento eminentemente científico, o sea, descartando estas nuevas o descartando las disertaciones filosóficas. Si no tenemos... O si hacemos una mala elección de los conceptos, vamos a hacer una mala filosofía. Y para Habermas, este acercamiento cientificista que había tenido clásicamente el materialismo histórico es un error, ¿no? Es un error, es una mala filosofía. Y entonces dice, ok, tenemos una mala filosofía, ¿cómo podemos renovarla? ¿Cómo podemos mejorarla? Para lograr una buena filosofía necesitaremos entonces programas de investigación actuales, ¿no? Él nos va a dar 4 autores como muy, muy puntuales que van a aparecer en todo su texto. El primero es Freud, que ya de por sí nos puede sonar un poco escandaloso de, ay, claro, estás criticando a Marx y te metes con psicoanálisis freudiano que parece como pseudociencia. Ya veremos en ese sentido que tanto retoma. George Mead, que es como Mead del interaccionismo simbólico, no confundir con Margaret Mead. Habla también de la cuestión del interaccionismo simbólico, lo va a retomar a él. Jean Piaget, del constructivismo, psicólogo, y también muy metido con las cuestiones de la biología y el desarrollo del infante en esa época. Vamos a ver qué tanto retoma de él. Y Chomsky, ¿no? O sea, si tenemos que dividir como los cuatro actualizaciones, ¿no? Dice, queremos renovar el materialismo histórico, lo queremos reconstruir, pues bueno, hay que traerle todas las discusiones que se están gestando hoy en día en ciencias sociales. O sea, psicoanálisis freudiano, interaccionismo simbólico de Mead, constructivismo de Piaget y gramática universal de Chomsky. Son sus 4 pilares de los que va a retomar aquí. No sé qué tantos, o sea, no me he spoileado en el sentido que no he leído todo el libro, vamos por partes. Y en esta primera parte va a retomar mucho de Piaget y de Mead. De Chomsky se empiezan a asomar algunas cosas. Ya lo veremos. Entonces, primera tesis, no lo olviden, una mala filosofía. El materialismo histórico había caído en el error de tener una visión eminentemente cientificista y esto es un error, una mala filosofía, deséchenla. Pasemos al segundo punto. Segunda tesis, fundamentos normativos contra las teorías burguesas. Acá básicamente Habermas nos va a decir, los fundamentos normativos de la teoría del materialismo histórico no son tan claros, no son tan evidentes, como que hay algo ahí que no cuadra, ¿no? Que son poco claros. Entonces dice, pareciera como que no nos está diciendo cómo deberíamos comportarnos, ¿no? Esta visión como normativista de hacia dónde tomar posturas, ¿no? Y aquí lo normativo lo va a pensar mucho en el término ético, ¿no? O sea, es como esta crítica, y yo honestamente la comparto con Habermas, como que a cierto materialismo le hace falta como esta discusión ética mucho más profunda. He escuchado comentarios de materialistas como muy desafortunadas que precisamente creo que tienen esta ausencia o interés por la ética, ¿no? Entonces, un poco va por ahí. De hecho, incluso Habermas es muy provocador, dice, requerimos de una ética socialista. Ya veremos en qué sentido lo dice. Si quieren que los spoile, pues es como una ética, digamos, de carácter cosmopolita, ¿no? Internacional. Ya veremos ese punto, pero vamos por partes. Y entonces dice, la teoría burguesa de la época pues tiene que ver con la idea del derecho natural y con la economía política, ¿no? Esas son como las teorías burguesas y dice, como los fundamentos normativos del materialismo histórico no eran tan claros, pues las teorías burguesas como que se apropiaron de esa discusión, ¿no? El derecho natural, como que, tenemos ciertos derechos porque la naturaleza lo plantea, y la economía política, como esta cuestión del individualismo y demás, ¿no? O sea, es decir, tenía como una ausencia de discusiones eminentemente normativas, éticas, y pues ese fue su error, ¿no? No tener fundamentos normativos claros, ¿no? O sea, éticos. Entonces ahí tenemos segundo error para Habermas, ¿no? Del materialismo histórico, y que vamos a resolverlos, ¿no? Tercera tesis, entramos con la tercera tesis. ¿Cómo es posible la integración social? ¿Cómo vamos a lograr la interacción social? Y aquí se pone lo bueno, y aquí es donde, digamos, ya Habermas va a decir, a ver, el materialismo histórico es cientificista, no tiene fundamentos normativos claros, entonces eso significa que entonces no podemos o no puede resolver el tema de cómo podernos integrar socialmente, cómo ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, si alguna vez ustedes han participado en una marcha, en una asamblea, o incluso si han visto aspectos como políticos de la historia, se habrán dado cuenta que uno de los grandes conflictos tiene que ver precisamente con eso, ¿no? De cómo organizarnos, cómo ponernos de acuerdo, el hecho de no dejarte guiar por la ideología dominante y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Habermas hace esa pregunta, ¿cómo es posible la integración social? Y entonces dice que hay como formas
maduras de integración social y formas inmaduras de integración social. Y entonces nos habla desde que se requiere de una inteligencia moral, un saber práctico y una regulación consensual. O sea, la forma en la que vamos a poder tener una integración social madura es con esos 3 elementos. No los olviden. Integración moral, saber práctico y regulación consensual. Ok, o sea, ya nos está avisorando que en esta ausencia de fundamentos normativos, él nos va a dar un fundamento normativo. O sea, el materialismo histórico no lo tenía. Vengo yo, señor Jürgen Habermas, a ponerlo sobre la mesa y decir, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo. Cuando está presente esta discusión, da una solución que tiene que ver con la idea de la cultura, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a lograr esta integración social? Para Habermas tiene que ver con la cultura, que la divide en comunicación e identidad, y esto nos va a lograr mayor integración. Algo que le va a llamar él como integración intersubjetiva, ¿no? O sea, lograremos la integración intersubjetiva a través de la cultura, a través de la identidad, a través de la comunicación. Esa comunicación y esa identidad que vamos a tener en conjunto podemos denominar la cultura, ¿no? Comunicación en común, o sea, tener un mundo común compartido y tener una identidad compartida. Y a partir de eso tendremos una integración que le llamaremos cultura. Cuarta regla para la vida de Habermas, ¿no? Mecanismos del mantenimiento intersubjetivo. Sigamos a Habermas, ¿no? Dice, materialismo histórico, cientificista, no tenía fundamentos normativos claros. Yo vengo a darles fundamentos normativos claros. Y esos fundamentos normativos claros requieren el consenso, requieren una reflexión ética y moral. Pero, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograr estos mecanismos del mantenimiento de lo intersubjetivo para que no termine en una arbitrariedad? Así como el estilo, pues, que cada quien haga lo que quiera, ¿no? En este sentido, para lograr esta integración, requeriremos del derecho y la moral, ¿no? Dice, estos son instituciones, tanto el derecho y la moral, serán instituciones que logran mantener la intersubjetividad. O sea, y un poquito lo está diciendo acá, el consenso, ¿no? Y aparece la palabra consenso en esta como primera parte, que es algo que irá marcando mucho a la idea de Habermas, ¿no? La idea del consenso, pero no solamente, o sea, no lo vean como algo tan simple como que hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Es algo más complejo y ya veremos por qué. Y nos dirá el mantenimiento de la intersubjetividad a causa de los conflictos de la acción. O sea, siempre que hay acción, hay conflicto, ¿no? Si hay una intención de revolución, de cambiar al mundo, de un paro estudiantil, de una movilización, lo que sea, hay conflictos. Y entonces requerimos algo que regule eso, que ayude el consenso. Habermas dice que las instituciones que han logrado esto es el derecho y la moral, pero recordemos lo que dijo antes. Las teorías burguesas han preponderado, o sea, el derecho naturalista, el individualismo, la moral individualista, o sea, otra vez, burguesía. Entonces, si esas son las regulaciones consensuales que las ha monopolizado un poco la teoría burguesa, pues bueno, hay que hacer algo ahí. ¿Y qué hay que hacer? Habermas nos dirá, requerimos, en este caso, de la psicología evolutiva. Esta es como la quinta tesis, ¿no? Va a retomar elementos de la psicología evolutiva pensando, y aquí está pensando en Jean Piaget. O sea, Jean Piaget, si bien lo reconocemos por la cuestión del constructivismo, se metía ya con cosas biológicas, ¿no? Es como, quizás se quiere como un precursor de esta psicología evolutiva, si se le queremos poner ese mote hoy en día. Pero bueno, un poco va por ahí. De hecho, este eticista, ahorita se me fue el nombre, tiene un libro precisamente hablando sobre las cuestiones de la naturaleza y la ética, que es también muy interesante. Peter Singer. A ver si logro poner la imagen aquí del libro, ¿no? Habermas dice, ¿realmente será que todo parte del individualismo, todo parte del derecho natural? Y dice, no necesariamente. Requerimos de una actualización. Y esa actualización nos las puede dar la psicología evolutiva, con algo que le denomina pautas preconvencionales. O sea, de nuevo, aquí Habermas, y esto es muy importante tenerlo en consideración, no piensa el consenso de forma tan infantil como muchas veces se quiere pensar, ¿no? Así como que, a ver, vamos a tomarnos de la mano y vamos a llegar juntos a un mismo acuerdo y shalala, y no es así de sencillo. Él dice, psicológicamente y evolutivamente hemos desarrollado pautas preconvencionales que nos permiten el acuerdo. O sea, para Habermas el acuerdo no es una mera intención, una mera buena intención, sino que viene pautada por elementos psicológicos y biológicos de fondo y evolutivos más bien dicho, ¿no? Aunque la psicología podemos clasificarla como una ciencia biosocial, ¿no? Un poco parecida como la antropología. Pero bueno, dicho eso, hablaremos entonces de que la psicología evolutiva nos va a arrojar luces sobre la conciencia de sí mismo, sobre los elementos de la conciencia. Y entonces aquí va a meter
a Jean Piaget para decirnos, hay 4 fases. Hay 4 fases de la conciencia. Aquí hay algo, un elemento muy como coqueteando con Freud, ya veremos por qué. Y dirá, hay como 4 fases. Nos vamos a centrar más en las primeras 3, pero bueno, hay 4 fases. La simbiótica, que es como cuando el niño nace y está como muy aferrado a la madre. El egocéntrico, que está como muy ligado al tema de lo que yo quiero, ¿no? Yo quiero, mis juguetes míos, yo, ¿no? O sea, es como esta etapa egocéntrica, ¿no? Luego viene la etapa sociocéntrica, como que querer pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces, si lo pensamos como la simbiótica, es el niño mamando, o sea, literalmente. La egocéntrica es el niño que quiere como sus juguetes y dice yo lo quiero y no te lo presto y yo soy, y sus intereses son los suyos, es como el universo, ¿no? Todo gira alrededor de mí. Y pues todavía no desarrolla cabalmente estas ideas de empatía y de solidaridad. Y no, es como yo, mis juguetes y yo. Luego viene la parte sociocéntrica. Digamos como ya cuando ya pasa, digamos, de la niñez, de una niñez temprana a una niñez madura, a una niñez mucho más madura, pasa ya a una prácticamente como una adolescencia, que es como la parte del sociocentrismo. O sea, básicamente cuando queremos pertenecer a un grupo, ¿no? Yo quiero pertenecer a este grupo, quiero pertenecer a otro y bla, 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 y entonces déjenme participar en este grupo y entonces quieren encajar, ¿no? Y entonces ahí se empieza a generar una especie de conciencia social porque empieza a tener como un mayor interés por los demás, como mayor empatía. Mientras que en la parte egocéntrica es como verlo desde mi punto de vista, o sea, verlo todo desde lo que yo pienso y pensar que esa es la realidad. La sociocéntrica es como conciencia social de ya interesarme por otros, por el colectivo, por los demás, por ejemplo nuestros amigos. Pero luego viene la última fase, la fase que Habermas le denomina o lo pone así en el libro como universalista. Esto además lo van a encontrar de distinta forma en los libros de Piaget o en Freud, como les decía hace rato. Pueden encontrarlo como en el yo, el ello y el superyo. Pero bueno, aquí no se mete con eso. Solamente dirá la parte universalista que es un desarrollo moral, ético, ligado a la justicia y a la igualdad. Ya digamos el universalista ya trascendió la parte egocéntrica, ya trascendió la parte sociocéntrica. Ya no se interesa ni solamente por él, ni solamente por su tribu, sino que ahora se va a interesar como por los demás, porque es lo justo, porque es lo correcto. Y entonces aquí tiene este desarrollo moral y ético mucho más amplio y estas ideas de justicia, ¿no? Ya no solamente le interesa que sus amigos o su familia esté bien, sino que le indigna, ¿no? Ciertas cosas que pasan en el mundo, aunque no sea en su propia tribu. Y esto es justamente lo que va a retomar de la psicología evolutiva Habermas para hablarnos del desarrollo del yo, estas conexiones lógicas de los sistemas de interpretación colectivos, o sea, lo que va a dar fuerza a las representaciones jurídicas y morales que le vamos a dar al mundo. Lo que decíamos hace un momento, requeriremos entonces de un desarrollo de relaciones jurídicas y morales mucho más universales, mucho más justas. Aquí Habermas va a pensar la idea de lo universal no necesariamente como que sea homologable en todos los campos, aunque un poco sí, en el sentido en que se está basando en la parte de la psicología. O sea, no es como que quiere desarrollar una ética universal, sino más bien principios lógicos que nos fundamenten en nuestras premisas de decisión universalmente, ¿no? Como la lógica, la razón, para poder dar cuenta de ese tipo de problemas. Espero que hasta aquí me vayan siguiendo. Estamos aquí en el quinto punto, ¿no? De la psicología evolutiva, como estas pautas preconvencionales que van a permitir el desarrollo del yo. O sea, vamos a pasar de lo egocéntrico a lo sociocéntrico a lo universalista. Y entonces este desarrollo del yo nos va a dar conexiones lógicas de los sistemas interpretativos y colectivos, ¿no? Y al lograr esta cuestión universalista tendremos como una interacción social, ¿no? O una forma de integración social mucho más madura. Esto puede ser un poco problemático, ¿no? Pero veremos, ¿no? Hasta dónde llega esto Habermas, ¿no? Sexto punto, llegamos a la mitad, de la religión a la ética, ¿no? Aquí Habermas nos dice, ok, hemos desarrollado estas pautas preconvencionales ya gracias a nuestra evolución como especie, pero ojito, dice, porque esto no significa que siempre hayan estado como desarrolladas, ¿no? Aquí Habermas sí devela esta visión como muy desarrollista, que es algo que suelen tener muchos de los amantes de la modernidad. Y entonces nos dirá esto que puede ser un poco polémico, ya ustedes en los comentarios me dirán. Primero tenemos el mito primitivo, ¿no? Dice Habermas, dice, el mito primitivo nos permite como crear de nuevo, emplear estas como pautas preconvencionales, ¿no? Pero el mito primitivo sería algo muy parecido a la cuestión sociocéntrica, o sea, nos centramos en nuestro grupo, en nuestra tribu, y ahí toma lugar el mito primitivo. Pero Habermas dice, vamos a pasar del mito primitivo a una religión moderna,
una religión mucho más amplia. Y de la religión moderna vamos a pasar a una cuestión ética mucho más secular, ¿no? Si lo quisiéramos ver como en estas fases que vimos previamente, quizás el mito primitivo sería esta fase sociocéntrica o incluso egocéntrica. La parte de la religión moderna tendría quizás un sociocentrismo un poquito más desarrollado. Y en la ética secular ya sería una visión como universal, ¿no? Entonces hacia allá es donde está apuntando. Y tiene una frase que me gusta mucho que la puso en el texto, dice: el mito permite explicaciones narrativas, o sea, nos permite como este pensamiento mítico o metafórico, como nos permite como tener ciertos acuerdos en común, y el mito primitivo pues es como esta parte. Ahora bien, la tribu la veremos como una especie de conciencia distintiva del pensamiento mítico, o sea, la tribu está ligada a este pensamiento mítico. Por otro lado, dirá Habermas, las civilizaciones arcaicas tendrán una relación mucho más ligada a la filosofía y completamente desligada del pensamiento mítico. O sea, ahí está como transición del pensamiento mítico a estas civilizaciones arcaicas que no dejan de ser arcaicas, pero no dejan de ser civilizaciones, ¿no? Ven este como rollo desarrollista de Habermas. Entonces, de la tribu a la civilización, básicamente lo que nos está diciendo. Y entonces las tribus arcaicas pues tienen esta visión filosófica, más religiosa en este momento, pero después tendremos otra segunda etapa, ¿no? Porque dirá Habermas, tanto la tribu como las civilizaciones arcaicas pueden ser susceptibles a la dogmatización, ¿no? Entonces, ojo con eso. Ojo con eso porque Habermas está preocupado también por estos temas de cómo evitar las ideologías y cómo lograr una conciencia mucho más crítica. Y las ideologías generalmente las asociamos con pensamientos rígidos o ideologías fundamentalistas, o sea, dogmáticas. La tribu y las civilizaciones arcaicas son susceptibles a la dogmatización de sus dioses, de sus tótems, de sus figuras míticas. Pero Habermas dirá, la ética, o sea, estas como imágenes racionalizadas del mundo, son menos susceptibles a la dogmatización, es decir, a pensar de forma más crítica. Y entonces ahí tenemos lo que él denomina como la unidad de la razón teórica con la razón práctica, ¿no? Es decir, si las tribus suelen ser como muy ligadas a lo práctico, o las civilizaciones arcaicas quizás mucho más relacionadas con esta visión como teológica o filosófica del mundo, digamos casi teórica, la ética propiamente dicha, una ética mucho más racional, si se quiere usar así, parecería un pleonasmo, pero usémoslo simplemente como algo mucho más enfático, nos va a dar la unidad de la razón teórica y práctica. O sea, unir teoría y práctica, básicamente. Es como la idea de la ética. Entonces, este es el sexto punto, la sexta tesis, ¿no? Pasamos de la religión a la ética, de los mitos a la ética. O séptima tesis, identidad del yo. Y aquí va Habermas a decir, ok, vamos a desarrollar una ética mucho más universal, esta unidad de la razón teórica y práctica, y esto nos va a dar una identidad del yo. Y en la identidad del yo, Habermas va a decir, hay dos partes del yo, el yo práctico y el yo epistémico. El yo práctico es básicamente aquel que toma decisiones en el espacio público, tiende a ser más individual, mientras que el yo epistémico está más ligado a la comprensión y al conocimiento, a la razón y a la cognición, pero se interseccionan. O sea, el yo epistémico necesita comprender y tener como mucho conocimiento, acumular este conocimiento, razonar ampliamente sobre los distintos temas, pero el yo práctico requiere utilizar esos conocimientos para la toma de decisiones de carácter ética, ¿no? O sea, es decir, cuando tomamos decisiones, estas decisiones tienen que venir racionalizadas de lo que vemos anteriormente con el conocimiento acumulado. Si solamente nos guiamos por la tradición, como por ejemplo, no sé, un dios dice que está mal X cosa, entonces nuestro yo práctico está preponderando. Si nuestro yo epistémico prepondera, dice no, hay que seguir leyendo las escrituras y nunca accionamos, pues entonces nos quedamos en la mera disertación. La identidad del yo, vamos a decirlo en estos términos, pero es un poco lo que nos está arrojando Habermas, una identidad del yo bien desarrollada podrá conjugar el yo práctico y el yo epistémico, podrá conocer y discernir y al mismo tiempo actuar. Ahora vamos con el octavo punto, el desarrollo de la identidad colectiva. Dice Habermas, nadie puede construir su identidad al margen de la identificación que los otros formulan en torno a tal identidad. O sea, la identidad siempre será colectiva. O sea, necesitamos construir esta identidad con referencia a lo que nosotros piensen de nosotros. ¿Han escuchado esta famosa frase como de no, pues yo me visto para mí, o yo me arreglo para mí, o yo hago tales cosas para mí? O sea, un poco no. O sea,
No quiero que tampoco se interprete de que todo lo hacemos por los demás, pero en realidad buscamos como encajar, ¿no? O queremos que los otros nos identifiquen. O sea, no sé, nos vestimos de cierta forma, no sé, elegante, para que los otros nos reconozcan como elegantes, o que venimos bien vestidos, o nos arreglamos o nos peinamos para que otras personas lo puedan reconocer. Esto en temas de identidad es como mucho más amplio, no sé, piensa en un partido de fútbol. O sea, me pongo la playera del equipo como para que los otros me identifiquen como parte de la tribu, ¿no? Entonces, la identidad colectiva es eso, ¿no? Necesitamos el reconocimiento de los demás. Y entonces, el yo epistémico y el yo práctico van a tomar decisiones a partir del conocimiento acumulado, pero ese tipo de decisiones le van a generar una especie como de autoidentificación o un reconocimiento propio. Y entonces ahí va a haber ciertas relaciones triangulares entre el yo, el tú y nosotros. Nosotros somos, ¿no? Como este elemento intersubjetivo. Y la identidad colectiva pues requerirá esto, o sea, tener conocimiento acumulado, pero también actuar junto con nosotros en la toma de decisiones. Y entonces la identidad colectiva toma fuerza, toma sentido. Y esa es como la octava tesis de Habermas, ¿no? Nos dice, requerimos el desarrollo de una identidad colectiva, porque esta identidad colectiva va a permitir un adecuado desarrollo del yo, donde el yo epistémico y el yo práctico van a estar como navegando, ¿no? O sea, requerimos de esta identidad colectiva, llámese una identidad nacional o una identidad, quizás territorial, ¿no? Va a ir cambiando, ¿no? Pero Habermas dirá, un poco adelantándome, que esta identidad colectiva también puede ser una identidad de carácter colectiva en términos de como cosmopolita, ¿no? Como una identidad casi como ciudadano del mundo, ¿no? Y eso también será una identidad colectiva importante. Y aquí vamos con la novena tesis de Habermas, la idea del interaccionismo simbólico. Y aquí Habermas nos va a decir la idea de los roles interiorizados que tenemos. Bueno, si con Piaget retomó las fases del desarrollo del infante, con Mead va a retomar la idea de la interacción y de los roles interiorizados a partir de esa interacción. Y entonces dice, el yo está ligado a las normas por acuerdo, por principios interiorizados que vamos interiorizando. De nuevo, recordemos como estas fases, ¿no? En el yo de carácter tribal vamos a tener estos acuerdos, estos principios, pero por una cuestión ligado como al parentesco. Mientras que el yo más sociocéntrico tendrá que estar ligado más a las cuestiones quizá, ¿no? De estos acuerdos sociales como el derecho y demás, pero un yo mucho más desarrollado, por decirlo en estos términos, de una ética mucho más racional, ¿no? En la toma de decisiones y por lo tanto los acuerdos que aceptamos. De hecho hay un libro que lo explica que se llama Moral por Acuerdo, pero bueno, para no meternos en más puntos, diremos que acá este elemento del interaccionismo y los roles interiorizados implica entendernos iguales y diferentes al mismo tiempo. Iguales en el sentido que igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de consideración, mientras que somos diferentes en el sentido de que hay diferencias, pluralidad, pensamos diferentes, etc., ¿no? Y un poco es lo que nos dice. Por lo tanto, el vernos iguales y al mismo tiempo diferentes nos permite esta creación de identidad colectiva, un sistema de normas que logran la estabilización de la identidad del yo. Entramos ahora sí a la recta final, décima tesis. En este día 1, leyendo a Jürgen Habermas, nos hablará entonces de este desarrollo de la identidad colectiva relacionado con el tema de las sociedades neolíticas y las sociedades estatales. Mientras que en las sociedades neolíticas, ¿no? Estas ligadas al pensamiento mítico, a la imagen mítica común, estará ligado al tema del parentesco, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a crear como cierta identidad a partir del parentesco, de qué familia vienes, de qué sector vienes, ¿no? Y a partir de todos estos elementos vamos a tomar estas decisiones, ¿no? Tenemos un parentesco, algo en común. Mientras que por otro lado, las sociedades estatales tendrán una identidad mucho más abstracta, que está ligada a un territorio en común. O sea, si en las sociedades neolíticas había un parentesco en común, en las sociedades estatales habrá un territorio en común. Y entonces aquí entrarán la figura en estas identidades más abstractas, en estas sociedades estatales, los grandes fundadores religiosos y los filósofos. Aquí ya no solamente es que, es que eres el hijo del papá, sino que ahora tendrás estas cuestiones como de, hay esta tradición, hay este referente, hay este gran fundador que, ¿no? O sea, ya no es necesariamente de tu casta o de tu familia, sino que es alguien importante que le reconocemos como dentro de nuestra comunidad moral, ¿no? Es como que es muy importante este referente X, ¿no? Pero luego pasamos a una tercera fase y aquí está el punto número 11 de Jürgen Habermas, la tesis número 11, las sociedades modernas.
estas sociedades modernas que tienen estas estructuras universalistas del yo, donde los sujetos son libres en términos de lo que puedan comprar y la cuestión de propiedad, sujetos moralmente libres en el sentido de que podemos actuar de forma correcta y políticamente libres, es decir, que podemos participar de forma democrática. Las sociedades modernas han gestado esta estructura universalista del yo a partir de sujetos libres, moralmente libres, económicamente libres y políticamente libres. Las sociedades modernas nos traen eso. Y entonces se gesta o se empieza a gestar, dice Habermas, como una idea de moralidad universal. Pero ojo, no dice como, no son reglas universales, sino más bien estructuras universales, ¿no? Como estructuras universales que nos van a permitir entrar como una cuestión o un acuerdo en común. Y entonces aquí entra lo que retoma de la ética formalista, que es precisamente lo que les comento, una lógica de las premisas. La ética formalista, que está ligada a esta moral universal, no son como reglas estándares, sino estructuras estándares que nos permiten discernir cuándo es correcto algo y cuándo es incorrecto algo. Es decir, acá la moral ya no solamente se basta en decir, es que mi papá dijo que esto está bien y que esto está mal, y entonces la moral depende de lo que dice mi papá. Ni tampoco está ligada a las cuestiones meramente territoriales o fundadores religiosos o filosóficos, ¿no? Como, bueno, ¿sabes qué? Dios dijo tal o la Biblia dice tal y por lo tanto no debo de hacer daño, ¿no? En el primero era los ancestros, los papás nos dicen qué no hacer. Recuerden, aquí está como haciendo este enlace contra Piaget y Mead, ¿no? O sea, está como en los dos. Entonces, con Piaget dijimos, ¿no? El niño tiene este desarrollo, primero egocéntrico, incluso simbiótico, primero como muy ligado a la madre y después como más sociocéntrico, tratando de pertenecer al grupo. Acá lo mismo pasa con la moral. Digamos, ya el ciudadano en las sociedades neolíticas está ligado a la figura del parentesco, lo que diga mi papá, que diga esta figura importante de la tribu. Y entonces me voy a guiar por lo que él dice. Pero ya en las sociedades estatales voy a ligar por lo que diga la Biblia o incluso la Constitución, que por ejemplo Estados Unidos tiene esta relación muy cercana entre Constitución y Biblia, ¿no? Y entonces tendremos esta idea de las sociedades modernas, perdón, de las sociedades estatales. Pero las sociedades modernas, con estas estructuras universalistas del yo, surgen estas libertades morales, somos moralmente libres y por lo tanto no dependemos de lo que nos digan nuestros papás, ni tampoco dependemos de lo que diga un Dios, sino más bien la lógica de las premisas nos va a permitir discernir si algo está bien o algo está mal. Cerramos, último y 12 punto de Habermas, la idea de la identidad reflexiva, es decir, pensar por sí mismos, como esta sociedad cosmopolita, o le llama ética cosmopolita o ética socialista, que nos permite formas de vida que ya no se planteen en el parentesco ni en Dios, sino en la reflexión. Y con esto terminamos esta primera parte de la disertación de Jürgen Habermas. Pretende buscar reconstruir el materialismo histórico, reformulándolo y actualizándolo con estas teorías. Habermas busca esto para no caer en dogmatismos, en fundamentalismos, o sea, en estas visiones ideológicas que pueden terminar, por ejemplo, llevándonos a tomar decisiones como muy ligadas a la mera pasión política, ¿no? Como, no sé, pensándolo, ¿no? Gente que vota por líderes populistas de izquierda o de derecha está justamente ligada a la búsqueda de alguien que le solucione los problemas, o que incluso ven la política como un partido de fútbol muy revanchista de les ganamos o los humillamos, sino más bien tendrá que ser algo mucho más maduro desde ese punto de vista, de esta visión como muy desarrollada de la conciencia de Habermas con estas etapas de Piaget, y que de hecho, platicando con un colega, le dije, oye, ¿qué tan actuales son las etapas de Piaget? Me dijo, el problema, me dijo este colega, que de hecho se llama Renato y Punto, no sé si lo conocen en redes, vayan a seguirlos en caso de que no lo conozcan, pero justamente él me dice, el problema es que muchas de las mediciones que se centró Piaget fue gente con mucho dinero, gente blanca, adinerada de la época, y eso pues se vuelve interesante ver en el sentido de que estas ideas como desarrollistas, estas ideas como propias de la cuestión de sí decidir por nosotros mismos porque debemos tener una etapa mucho más madura que supuestamente está basada en la psicología, pues es una psicología un tanto con sesgos, ¿no? Hasta aquí esta primera parte de Habermas, y de entrada me parece que su primera reflexión de dejar de lado el cientificismo que acompañó por mucho tiempo a esta visión tradicional de Marx me parece bien. Abrirlo a las nuevas discusiones de las ciencias sociales me parece increíble, pero tendrá estos puntos que podrán bloquear algunos elementos del texto. Pero bueno, ya lo iremos descubriendo en siguientes secciones. Gracias por acompañarme y nos vemos en una siguiente parte.